Decidimos presentarlo en la unidad porque es nuestro día a día. Muchos de ustedes probablemente han tenido la oportunidad o estamos viendo esto en la práctica diaria. Bueno, presentamos con, esta es una paciente pediátrica, 11 años, una niña, bueno, de sexo femenino, tiene controles por neuropediatría y en psiquiatría. Tenía una historia de epilepsia desde el año 2020 que no estaba del todo confirmada por estudio, por electroencefalograma. Describía a la madre rigidez en extremidades, relajación de esfínteres e incluso periodos posictales. Cuando viene estaba en tratamiento con ácido valproico, oxcarbamazepina, y desde un año antes que había empezado el tratamiento en psiquiatría se le empezó risperidona y sertralina. Las convulsiones eran cada vez, inicialmente eran aproximadamente cada 6 meses. Durante estos 5 años la paciente tomó diferentes esquemas de tratamiento anticonvulsivante y no, ante la falta de respuesta o no mejoría, es que le iban probando prácticamente o cambiando de su tratamiento. Tuvo múltiples estudios de electroencefalograma, ninguno de ellos concluyente. El último año había incrementado en la frecuencia de los episodios de las convulsiones. Es ahí que en este año le repiten todas las pruebas, nuevo estudio encefalograma, incluso le pidieron un electrocardiograma. Este es un electrocardiograma que se hizo de manera ambulatoria, lo vamos a volver a analizar luego. Pero las últimas semanas ella empieza a presentar dolor torácico. Una semana antes del ingreso, ella ingresó inicialmente a un centro privado. Una semana antes había tenido un episodio de posiciones líquidas asociadas a vómitos e hiporexia marcada. Ingresa a este otro centro por agitación súbita, dolor de pecho, irradiación a brazo. La madre describe que ella nota en el pulsoxímetro que estaba taquicárdica y es por eso que la lleva por emergencia al centro privado. Tenían ahí un antecedente que la primera hermana fallecida de muerte súbita a los 40 años. Este es su electrocardiograma al ingreso de la otra institución. Recordemos que la madre la había encontrado, además, la veía mal y por la taquicardia, ¿no? Cuando ingresa en muy mal estado general, le toman ese electrocardiograma, recibe cardioversión eléctrica y este es el electrocardiograma post-cardioversión eléctrica. La paciente, bueno, describen una parada cardíaca, ingresó a ventilador mecánico, tenía esos, yo pensé encontrar incluso un poquito más de trastorno metabólico. Recordemos que una semana antes había estado con episodios de posiciones líquidas, vómitos, pero bueno, metabólicamente aparentemente no había gran compromiso. Ya nos llama la atención el electrocardiograma. No puedo prender el puntero. Ahí va. Bueno, de manera práctica, ya yo creo que todos lo vieron, ¿no? Un electrocardiograma donde lo primero que nos llama la atención es el intervalo QT. Vean ese trastorno de repolarización, si no lo analizaron todavía. QT supera la mitad de la onda RR. Mucho trastorno de la repolarización si nos ponemos a medir ahí el QT, pero también recordemos que era una postcardioversión inmediata de una taquicardia corre ese ancho. Sin embargo, estando la paciente ahí, la mamá describe que tuvo 6 episodios, no sé si corre el video. No corre.
Ahí va. Si nosotros vemos el electrocardiograma, la paciente inicialmente había aparecido torsada de puntas, después hace fibrilación ventricular. Vean cómo se vuelve en línea isoeléctrica, le hicieron un ecocardiograma, aparentemente no había mayor cardiopatía. Este es el electrocardiograma de la paciente. Si nosotros analizamos la onda o el intervalo QT, las mejores derivadas para ver son B5 y D2. Vean el QT 520. El QT corregido era más de 600. Realmente esta paciente, estando ingresada, hace una serie de… la mamá, recuerden que ella nos dijo que tuvo 6 episodios que ameritó cardioversión. Por esa taquicardia al ingreso, además, la paciente recibió amiodarona en infusión. Esta es la evolución electrocardiográfica en el otro centro. Vean cómo este electro es interesantísimo porque podemos ver cómo cambia la onda T, la alternancia de la onda T. Y siempre con un QT, vean que está casi llegando sobre la onda P. Tuvo electros con más de 700. Esta es la secuencia que nos trae la mamá. Vean cómo va cambiando el electrocardiograma. Hay extrasístoles que salen ahí casi después de la onda T, y es la forma como se inicia la torsada de puntas en el contexto de QT largo. Entonces, nos toca muchas veces ver, tengan cautela con esto, porque a veces se ven las extrasístoles y uno dice, está haciendo más arritmia ventricular, y le siguen incrementando la amiodarona. Realmente la paciente, vean cuánto mide, y no solamente es medir, a que tenemos que además corregir el intervalo QT. Eso es muy importante de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Recordemos, les había dicho, recibía amiodarona. Además, la paciente se puso bradicárdica, con lo cual incrementa aún más el intervalo QT. Es así que tras la inestabilidad de la paciente es derivada a nuestra institución. Cuando ingresa acá por unidad de cuidados críticos, se llega a documentar múltiples episodios de torsada de puntas, fibrilación ventricular, y además lo que también se veía, vean, la bradicardia, ¿no? Aquí decidimos, se le colocó un marcapaso transitorio, la frecuencia de fijación activa por acceso yugular, un solo cable a nivel de la aurícula, y además se le incrementa la frecuencia con el objetivo de acortar un poco el QT mientras logra eliminar fármacos, incluso la amiodarona, o corregimos medio interno en caso lo tuviera. La paciente, cuando se le ponía a 120 latidos, hacía bloqueo 2-1. Entonces se le dejó en 110, se le logró estabilizar, logró acortar un poco el intervalo QT, llegando a 480, 500. Posteriormente, lo que se hizo fue colocar un cardiodesfibrilador endocárdico bicameral. La decisión de esta fue porque la paciente no toleraba beta bloqueo, le habíamos empezado propranolol y hacía rápidamente bradicardia. Entonces, hablando un poquito de lo que es el síndrome de QT largo, la prevalencia, realmente yo creo que no tenemos un número fijo porque no todos nuestros pacientes tienen, fuera de que en Perú no tenemos ni para hacer estudio genético, y muchas veces no lo reportamos o no tenemos algo concreto para decir. Aquí tenemos una publicación en la cual describen que cuando tiene estudio genético, la prevalencia aproximadamente es de 1 en 80 nacidos vivos, y cuando solamente consideramos la expresión fenotípica es 1 en 2000. Cerca del 32% de los portadores asintomáticos de los pacientes pueden transmitir la enfermedad, ¿no?
tiene una penetrancia variable. Es muy importante el diagnóstico y además ver en el electrocardiograma, y para lo cual todos tenemos que saber medir adecuadamente el QT. Ya hay manera, como una serie de publicaciones donde utilizamos el método de la tangente, y no olvidemos la corrección de este QT de acuerdo a la frecuencia del paciente. Cuando nosotros hacemos la correlación genotipo-fenotipo, recordemos que los tres más frecuentes, casi 75% de todos los QT largo, son los tres primeros, QT1, 2 y 3, característicamente con la forma de la onda T de cada uno de ellos. Y recordemos además que de manera más frecuente cada uno de ellos se gatillan de alguna forma particular. El QT1 desencadena los eventos más bajo ejercicio, el tipo 2 más bajo emociones, y el tipo 3 fundamentalmente es durante el sueño. La forma de la onda T nos puede ayudar a orientar, pero obviamente el estudio genético ayudará en ello. La presentación clínica, bueno, el síncope es fundamental cuando en este contexto el momento de la presentación, la edad de la presentación va a ser variable, pero también aproximadamente en un 10 a 12% debutan como muerte súbita. Tenemos dos grandes síndromes, además de los tres ya antes comentados, que tienen diferente transmisión, uno de ellos asociados a sordera, que sin embargo obviamente lo que nos ayudaría es también el test genético. Tres formas de presentación en el electrocardiograma de un QT largo. Habíamos hablado de las alteraciones en la repolarización, la alternancia de la onda T, la presentación como arritmia ventricular tipo torsada de puntas, e incluso pueden presentarse como bloqueo 2-1, en el cual la repolarización es tan prolongada que la onda P anda metida en ella y no permite la despolarización. Tenemos que tener en cuenta que existen factores que nos pueden incrementar el riesgo de las arritmias ventriculares en este contexto de torsada de puntas. Obviamente, el QT largo congénito es un factor de riesgo, pero veamos que existen otros factores, trastornos metabólicos, la bradicardia y, como en este caso, el uso de fármacos que prolongan el intervalo QT. La paciente había tenido más de 5 esquemas de terapia anticonvulsivante. Felizmente las últimas no prolongaban tanto el QT, pero su tratamiento para la depresión, sí, la paciente había usado risperidona, sertralina, escitalopram, y además le aumentamos los médicos un bolito ahí de amiodarona, incrementándole más el riesgo. Para el diagnóstico, todos sabemos que existen los criterios de Schwartz, diferentes parámetros. Cuando tiene más de 3.5 es altísima probabilidad de y cuando cumple más de 3, todos estos pacientes deberían ir a un screening genético. Para la estratificación de riesgo, existen diferentes parámetros que nos va a decir este paciente tiene más riesgo. Recordemos que los diferentes tipos de QT largo, en varón, mujer, y el punto de corte más de 500 va a depender para darnos un mayor riesgo versus bajo riesgo. En cuanto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta siempre a la cabeza, y eso lo vemos cada uno de acá, de todos los presentes, pacientes con QT largo, tenemos que evitar fármacos que prolongan el QT, tenemos que corregir cualquier trastorno metabólico que tenga el paciente, más en el contexto, como en el caso de la niña, si había deposiciones líquidas, si hay vómitos, siempre evitar los desencadenantes o los gatillos de las arritmias ventriculares en el caso de QT largo. El tratamiento de la torsada de puntas depende de la estabilidad o inestabilidad en el paciente,
Y el uso del isoproterenol es útil. Lamentablemente en Perú no tenemos registro sanitario del isoproterenol y lo que nos ayudó y es útil, como hemos visto, estimulación auricular por un marcapaso. Para el tratamiento, si ya la paciente tuvo una parada cardíaca, tenemos que implantarle un cardiodesfibrilador y obviamente la terapia con beta bloqueadores es el tratamiento de primera línea en este síndrome. Va a reducir la mortalidad de 2 a 0,5%. No todos los beta bloqueadores son de igual de efectivos, se prefieren los no selectivos y tenemos en el medio el propranolol. Lamentablemente no tenemos nadolol en el Perú, pero este es el fármaco de primera línea. Se recomienda con una indicación 1 el tratamiento de beta bloqueadores para los pacientes. Esa va a ser nuestra terapia de primera línea. Vemos cómo reduce los eventos el uso de beta bloqueadores, más no lo anula. Obviamente es mucho mayor el beneficio versus el no uso. Como segundo parámetro que tenemos que tener en cuenta, que también se puede ser útil en el contexto de un QT largo, es la simpatectomía o la denervación simpática, en el cual los cirujanos son los que remueven los ganglios torácicos 3 a 4, reduciendo 91% los eventos cardíacos. No a todos, no van de frente estos pacientes, son solamente aquellos pacientes que están sintomáticos, no toleren los beta bloqueadores o que tengan ya un cardiodesfibrilador y que sigan teniendo eventos. El cardiodesfibrilador, indicación 1, si es que ya es como prevención secundaria, se indicará en aquellos pacientes sintomáticos, pero que ya estén, o sea, sintomáticos a pesar del uso de beta bloqueadores. Existe un score. ¿Qué pasa con estos pacientes que ya les pusimos un cardiodesfibrilador? Hay un score en el cual nosotros podríamos predecir la probabilidad de eventos a pesar de uso o a pesar de tener un dispositivo tipo desfibrilador. Ya como conclusiones, tenemos que llevarnos a casa el mensaje de tenemos que sospechar este tipo de canalopatía, sobre todo en pacientes pediátricos con historia de síncope o presíncope recurrente, si es que las convulsiones son algo atípicas, más si aún hay antecedente familiar, e idealmente todo niño que tiene convulsiones repetitivas debería tener un electrocardiograma. Y en ese electrocardiograma, ¿qué debemos ver? No quedarnos solo con el QT, sino corregir según frecuencia. Esta es una canalopatía que muchas veces puede pasar desapercibida y está asociada a muerte súbita. Tenemos que evitar fármacos que prolonguen el QT o evitar cualquier trastorno metabólico en este escenario. Los beta bloqueadores no selectivos son de elección. La estimulación atrial puede ser útil o es útil en este escenario y es importante estratificar el riesgo de nuestros pacientes para el implante de un cardiodesfibrilador que está reservado siempre en pacientes de alto riesgo o que ya hayan tenido un evento de muerte súbita previa. Muchas gracias.